La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al licenciado Jairo Jácome, él es periodista en Carchi. Jairo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, saludos cordiales a todos amigos oyentes desde el norte ecuatoriano, específicamente la provincia del Carchi, donde por supuesto se viven varios fenómenos que se presentan a lo largo de este cordón fronterizo, María Carmen. ¿Cuál es la situación entonces que se está viviendo ahora en la frontera norte de nuestro país? Ahora que pues, como lo dije hace un momento, se han intensificado los operativos para combatir justamente a estas bandas de tráfico de migrantes. Uno de los operativos que dejó resultados se realizó días atrás en un operativo combinado, son llamados operativos espejo, es decir, entre la fuerza tanto militar como policial de Ecuador con Colombia. Aquí se habló de esta red transnacional que estaba operando tanto en territorio ecuatoriano como colombiano para llevar a los migrantes asiáticos y africanos, especialmente hacia Estados Unidos, pero ellos pasan por diferentes pasos alternos, las denominadas trochas, los pasos clandestinos que existen a lo largo de la frontera y que se incrementaron con la pandemia. Se hablaba de aproximadamente entre 10 a 15 pasos ilegales antes de la pandemia y hoy se habla un medio centenar, por lo menos únicamente en el trayecto entre la provincia del Carchi y el departamento de Nariño en Colombia. Estos pasos específicamente son utilizados por estas redes de tráfico de migrantes para llevarlos con engaños. Muchos de ellos sufren robos de sus documentos, de sus pasaportes y por supuesto el dinero, tomando en cuenta la vulnerabilidad, pues si nos referimos específicamente a los migrantes haitianos, llegan con niños en brazos. Son dramas realmente pues conmovedores. Llegan con niños en brazos huyendo de la crisis que viven en su país en busca del sueño americano en Estados Unidos, pero es muy triste la situación que tienen que pasar en este trayecto. Ahora, Jairo, ¿qué decir de estas dos bandas que han sido identificadas? Se dice que una es de Venezuela y la otra está conformada por disidentes de la guerrilla colombiana. ¿Hasta qué punto sentimos en nuestro país la violencia con la que operan? Sí, esta violencia no únicamente se ha quedado aquí en la zona de frontera, sino se ha internado ya hacia el interior del país. ¿Por qué? Estos migrantes, tanto asiáticos como africanos, llegan por vía aérea a los diferentes aeropuertos de nuestro país, pero apenas ellos están pisando suelo ecuatoriano, ya son contactados por estas redes transnacionales de tráfico de migrantes para seguir ya en este caso vía terrestre con el transporte interprovincial hacia Tulcán. Llegan a Tulcán, alquilan los hostales y hoteles que quedan alrededor de la terminal terrestre, ya previamente acordado con sus propietarios para en horas de la noche pasarlos por trocha hacia el interior del país. Pero para conseguir estos clientes, entre comillas, hablemos así, hay una pugna entre estas bandas, entre estas redes para conseguir a los migrantes y por lo tanto ahí es donde se enfrentan, se confrontan entre estas bandas y llegan ya a los índices de violencia que están incluso reflejándose en el interior del país. Ahora, ¿qué dicen las personas de la zona? Porque obviamente hay muchos que podrían estar vinculados de alguna manera en estos actos delictivos, ya sea porque son extorsionados o porque obviamente pues reciben algo de dinero por participar en cierta forma, tal vez acoger a los inmigrantes en sus casas o darles transporte. En las casas no tanto, lo que más se ha dado el fenómeno, incluso ha existido la clausura de varias oficinas aparentemente que funcionan al interior de la terminal terrestre, pero son bodegas que no cumplen con ningún parámetro para albergar a personas y ahí es donde los tienen a estos migrantes para luego pasarlos cuando el horario es oportuno hacia el otro país. De igual forma, la complicidad se dice existen en los propietarios de los hoteles que quedan en el perímetro del terminal terrestre, por lo tanto, ahí los tienen en calidad de clientes, de usuarios,
pero hasta que únicamente puedan pasar ya los controles, esperando que no exista la presencia de la policía o el ejército en la frontera. Pero sí también vemos una gran cantidad de vehículos públicos, el mismo transporte interprovincial y los taxis que hacen este tipo de carreras, y ha existido la queja de los usuarios tulcaneños acá en esta zona de frontera que ya no les quieren hacer carreras de la terminal terrestre a los usuarios locales, únicamente a los coyoteros con los migrantes para pasarlos hacia el otro lado, porque ya tienen pactado la cantidad de dinero y llevar a todo este grupo de personas hacia estos puntos. Ahora, no solamente con relación a estas bandas delictivas, no solamente se dice que ellos están involucrados en el tema del tráfico de migrantes, que se pelean, pues se disputan las trochas, sino que además también hay otros actos delictivos en los cuales se ven involucrados con gran violencia, tanto en Ipiales como en Tulcán. Estamos hablando de que se ha incrementado la seguridad también en la zona por este motivo. Sí, obviamente, como les mencionaba al inicio, se ha dado un gran impulso a estos denominados operativos espejo, es decir, se realizan en el mismo momento tanto en territorio ecuatoriano como colombiano, para evitar que estas bandas huyan al uno u otro país. Se trata de hacer una especie de embudo, un cerco, para poder dar con estas personas que están dedicadas a este tipo de hechos delictivos. En torno también, no es únicamente este fenómeno de los haitianos o asiáticos que salen a través de nuestro país hacia Colombia intentando llegar a Estados Unidos, sino también de los migrantes, por ejemplo, venezolanos que ingresan desde Colombia a territorio ecuatoriano. Los mismos colombianos y ecuatorianos han sido desplazados en estos pasos irregulares de la frontera y han sido dominados ya por los venezolanos, porque ellos se enfrentan con machetes, con armas cortopunzantes y armas de fuego. Se habla en lo que va del año de por lo menos 8 víctimas fatales que se han presentado de territorio colombiano por estos enfrentamientos entre estas redes, estas bandas, para dominar los pasos ilegales y, por supuesto, extorsionar a quienes circulan por ellos. ¿Cuántas personas se estima que han podido cruzar por estos pasos ilegales? Que se estima, hace un rato lo dijimos, en aproximadamente medio centenar. Sin embargo, en algún momento el embajador de Colombia en Ecuador había dicho que eran más de 100. Sí, aquí se presenta un fenómeno. Prácticamente por acceso al combustible en Venezuela se da cada 15 días el uso de vehículos para llevar a los migrantes del interior de Venezuela hacia la frontera con Colombia. Luego ellos vienen por distintas rutas, unos vienen caminando, otros que tienen más posibilidades vienen en transporte interprovincial. Y existe más o menos un fenómeno que entre jueves, viernes y sábado llegan ya aquí al territorio ecuatoriano, ingresando específicamente a Tulcán por estas trochas. Se habla de un promedio de entre 70, 80, 100 y a veces hasta 200 personas en estos grupos que ingresan por los buses que acceden desde territorio colombiano, pero se maneja promedios exactamente, un dato real no existe, pero en puntos altos se habla incluso hasta 1,000 y 1,500 personas por semana que ingresarían. Y aproximadamente, ¿cuánto les cobran a las personas que intentan cruzar por esta zona? Depende también esta ruta. Los que hacen uso de hoteles y transporte interprovincial, se dice que a ellos les cuesta al menos entre 500, 600 y hasta $700, mientras que quienes vienen caminando les cobran entre 20, 50 por hacer uso únicamente de la trocha. Únicamente por cruzar. Únicamente por cruzar, pero ojo, aquí también son víctimas del engaño de estas personas que se dedican también al traslado de ya ha pasado, así es. Y por lo tanto en sus equipajes les dicen, no hay problema, no te cobro nada, pasa por este camino, y en las mochilas les colocan droga de todo tipo, puede ser marihuana, clorhidrato de cocaína, para tratar de ingresar. Varios extranjeros han caído ya con sustancias estupefacientes, incluso muchos de ellos desconocen y tienen que pagar cárcel por este engaño que sufren en estos países. Los usan de mulas entonces para esto. Mulas del narcotráfico, obviamente, aparte de la extorsión que sufren, incluso el robo de sus pertenencias, las pocas con las que llegan también son víctimas del narcotráfico. O los dejan botados. También hemos conocido de un caso de estos, de una mujer colombiana que los había dejado, supuestamente los iba a llevar hasta Medellín y los había dejado en la mitad del camino. Hay varios de estos casos, incluso aquí en la frontera mismo, Colombia ecuatoriana. Esto sucede principalmente cuando o el migrante no tiene dinero suficiente para pagarles, o
estas personas dedicadas a la trata al tráfico de personas se dan cuenta que existen controles policiales o militares y para evitar ser capturados los dejan abandonando a su suerte. Y muchos de ellos pues no saben qué hacer, han caído incluso en los ríos, en estos ríos de límite internacional y han perdido su vida en este intento de cruzar la frontera. Terrible esta situación, esperemos que estos denominados operativos espejo que se dan entre la fuerza militar y policial, tanto de Ecuador y Colombia en forma coordinada, pues den los resultados que estamos esperando. Le quiero agradecer al licenciado Jairo Jacome, él es periodista en Carchi, por habernos acompañado en esta entrevista y contarnos un poco cuál es la situación que se vive al momento allá en la frontera norte. Siempre será un gusto, que tengan una buena noche. Gracias.